El carruaje se detuvo ante las puertas de Willowmere al atardecer. Catherine Winters se apretó las manos contra las rodillas, intentando calmar el temblor de sus dedos. A través del cristal empañado, vio una avenida de robles centenarios que se adentraba en la finca y, al final, la mansión de piedra, gris, majestuosa, ajena, su nuevo hogar, su herencia. Hacía apenas 3 semanas era la institutriz en casa de la baronesa Holton, enseñando francés y acuarela a 2 niñas caprichosas. Dormía en una habitación bajo el tejado, donde por las noches se oía el crujido de las vigas. Comía en una mesa aparte, después de que la familia terminara de cenar. Llevaba un único vestido gris en invierno y uno marrón claro en verano, rehechos con los viejos atuendos de su señora. Y ahora era la condesa de Dorset, propietaria de tierras que nunca vieja había visto, heredera de un hombre al que apenas recordaba, su primo Richard. El conde, fallecido en un accidente de caza. Así lo había escrito el abogado en una carta que le entregaron en una mañana lluviosa. La carta olía a lacre y a papel caro y, cuando la desdobló con manos temblorosas, las palabras se volvieron borrosas ante sus ojos. La única pariente que queda en la línea directa. Toda la fortuna y el título pasan a usted. El primo Richard, que la había visto una sola vez en su vida, cuando ella tenía 8 años, y le había regalado una muñeca de porcelana. No lo había vuelto a ver. Él vivía su vida de aristócrata mientras ella se quedaba como una pobre huérfana tras la muerte de su padre. El carruaje dio una sacudida y la portezuela se abrió. Un viento frío irrumpió en el interior, trayendo consigo el olor a hojas caídas y tierra húmeda. El cochero le tendió la mano, y Catherine descendió lentamente, sintiendo cómo la grava crujía bajo las finas suelas de sus botas nuevas, también compradas a toda prisa en Londres, como todo lo demás. El vestido de terciopelo verde oscuro, de talle alto y mangas abullonadas, le parecía demasiado pesado, demasiado lujoso. Catherine se ajustaba la falda con torpeza, temiendo pisar el dobladillo. En su cuello reposaba un fino medallón de oro, lo único que le quedaba de su madre, frío y familiar. «Bienvenida a Willowmere, milady». La voz era grave, serena, con una ligera ronquera. Catherine levantó la vista y, por un instante, se olvidó de respirar. Ante ellas había un hombre alto, de hombros anchos, vestido con una levita oscura y unas botas sencillas pero impecablemente limpias. Su cabello castaño, un poco más largo de lo que dictaba la moda, estaba ligeramente despeinado por el viento. Tenía un rostro bronceado, duro, de rasgos marcados. No era un hombre apuesto, pero tenía algo que atrapaba la mirada y no la soltaba. Y sus ojos, grises, fríos, inquisidores. Catherine sintió que el rubor le subía a las mejillas. «William Blackwood», continuó él sin ofrecerle la mano. El administrador de la finca servía al difunto conde durante 7 años. Ahora, supongo, le sirvo a usted. En su tono no había ni reverencia ni frialdad, solo la llana constatación de un hecho. La miraba como si estuviera evaluando si era digna de Willowmere. Y Catherine, acostumbrada a bajar la vista ante quienes ocupaban una posición superior, sintió de pronto un agudo deseo de no ser la primera en apartar la mirada. «Señor Blackwood», dijo, esforzándose porque su voz sonara firme, «le agradezco que me haya recibido. Es mi deber, milady». La pausa se alargó. El viento mecía las ramas de los robles y, en la lejanía, graznó un cuervo. Catherine apretó los dedos en su chal. No estaba acostumbrada a que la llamaran milady. Cada vez que lo oía, la palabra sonaba como una burla, como un error. «Entremos en la casa», dijo finalmente Blackwood, volviéndose hacia la mansión. «El viaje ha sido largo. Necesita descansar». No le ofreció el brazo y Catherine lo siguió, tratando de no mirar su espalda, ni el paso seguro de un hombre que conocía cada piedra de aquella tierra. La grava crujía bajo sus pies. El viento agitaba los faldones de su vestido y enredaba los cabellos que se habían escapado de su sencillo peinado.
La mansión crecía ante ella a medida que se acercaban. Piedra gris, altas ventanas con pequeños cristales, un pórtico con columnas cubiertas de parra virgen. Era hermosa, antigua, impregnada de la historia de una familia que no era la suya. La casa fue construida en 1670, dijo Blackwood sin volverse. Ha sido reformada 2 veces, la última, en tiempos del padre del difunto conde. 40 habitaciones, biblioteca, invernadero, establos. Las tierras se extienden hasta el río, unos 500 acres. Catherine escuchaba, pero las palabras parecían pasar de largo. 500 acres. 40 habitaciones. Para ella, que durante los últimos 10 años había vivido en casas ajenas, conformándose con un cuartucho y la gratitud por tener un techo. Milady. Blackwood se detuvo junto a la puerta principal y se giró. Su mirada era atenta, escrutadora. Si me permite una observación. ¿Sí? Aquí es costumbre que el administrador informe al propietario sobre el estado de los asuntos. Mañana por la mañana puedo mostrarle la finca y presentarle al personal clave. Pero si prefiere posponerlo. No. Catherine alzó la barbilla. Mañana por la mañana. Quiero saberlo todo. Algo brilló en sus ojos. Sorpresa, aprobación, pero desapareció tan rápido que no tuvo tiempo de descifrarlo. Como ordene milady. La puerta se abrió y Catherine entró en el vestíbulo. Lo primero que la golpeó fue el olor. Madera vieja, cera de velas, lavanda y algo más, sutil, apenas perceptible. El olor del tiempo, el olor de una vida ajena. El vestíbulo era inmenso. Suelo de mármol, techos altos con molduras de yeso, una amplia escalera que ascendía al segundo piso. En las paredes colgaban retratos, hombres con pelucas y casacas, mujeres con peinados empolvados, niños con perros Spaniel, generaciones de los Winters cuyos nombres desconocía. El ama de llaves, la señora Holloway, ha preparado sus aposentos en el ala este, dijo Blackwood, haciendo un gesto a una mujer mayor con un vestido negro que esperaba junto a la escalera. Ella le mostrará las habitaciones. La cena se servirá en 1 hora si no está demasiado cansada. Gracias. Catherine dio un paso adelante, pero la voz de él la detuvo. Milady. Se dio la vuelta. Blackwood estaba junto a la puerta, una silueta oscura contra la luz mortecina del crepúsculo. Su rostro era serio, casi severo. Bienvenida a casa, dijo en voz baja. Y en esas palabras hubo algo que le encogió el corazón. No era burla, no era lástima, simplemente la constatación de un hecho que ni ella misma creía todavía. Ahora, este era su hogar. La habitación que le asignaron era más grande que toda la casa de la baronesa Holton. Altos ventanales daban a un jardín donde el crepúsculo ya envolvía los rosales y los senderos de grava. Una cama con dosel, un tocador tallado, un sillón junto a la chimenea donde crepitaban los leños. Las paredes estaban cubiertas con papel pintado de un delicado estampado floral y el suelo, con una alfombra mullida. Catherine se sentó en el borde de la cama y se cubrió el rostro con las manos. El silencio era opresivo. En la casa de la baronesa siempre había ruido. Las niñas gritaban, las puertas se cerraban de golpe, sonaba la música. Aquí, en cambio, solo se oía el tic-tac del reloj sobre la repisa de la chimenea y el lejano murmullo del viento tras la ventana. Levantó la cabeza y observó su reflejo en el espejo del tocador. Un rostro pálido, unos ojos oscuros demasiado grandes, un cabello del color del trigo maduro, recogido apresuradamente. El vestido, que aún le parecía ajeno. ¿Quién era ella allí ahora? La condesa de Dorset, la dueña de Willowmere, una mujer a la que la alta sociedad estudiaría, evaluaría y de la que hablaría mientras tomaba el té, la pariente pobre que había surgido de la nada. Catherine se levantó y se acercó a la ventana. El jardín de abajo se hundía en la penumbra, pero distinguía las siluetas de los árboles y las manchas blancas de las últimas rosas. A lo lejos, parpadeó una luz, probablemente un farol en los establos, y de repente lo vio. Blackwood estaba en la terraza, apoyado en la balaustrada de piedra. Su silueta era nítida, inmóvil. Miraba hacia el jardín y había algo en su postura. Solitario, cansado. Catherine se quedó quieta, temiendo que la viera en la ventana.
Pero él no se giró, simplemente permaneció allí, mientras el viento le alborotaba el pelo, y, bajo la tenue luz del farol, su rostro parecía tallado en piedra. El administrador. Un antiguo oficial, según había escrito el abogado en su carta. El hombre que había servido a su primo durante 7 años y que ahora debía servirla a ella. ¿Por qué sentía entonces que había algo más entre ellos? Algo que no entendía, pero que presentía, como se presiente la llegada de una tormenta. De repente, Blackwood se giró bruscamente, como si hubiera sentido su mirada. Catherine se apartó de la ventana de un respingo, con el corazón desbocado, escondiéndose como una niña tonta, como la institutriz que no se atreve a mirar a sus señores. Pero ya no era una institutriz. Catherine exhaló lentamente y se alejó de la ventana. Le temblaban las manos. Las apretó en puños. Mañana empezaría a entenderlo todo. La finca, la gente, esta nueva vida que se había abatido sobre ella como una avalancha. Y al señor Blackwood, el hombre cuya mirada la dejaba sin aliento. Catherine se despertó con la luz. Brillante e insistente, colándose a través de las pesadas cortinas que había olvidado cerrar la noche anterior. Abrió los ojos y durante unos instantes no supo dónde estaba. El techo con molduras, el dosel sobre su cabeza, el olor a lavanda y cera de abejas. Todo era ajeno, desconocido. Entonces, los recuerdos volvieron. Willowmere, la herencia, su nueva vida. Catherine se incorporó en la cama, apartando la manta. Fuera, los pájaros piaban, alegres y sonoros, como si el mundo no se hubiera puesto patas arriba en una sola noche. Se pasó una mano por la cara, intentando espantar los últimos vestigios de sueño. Había dormido mal, dando vueltas toda la noche, escuchando sonidos extraños, el crujido del suelo, el silbido del viento en la chimenea, el lejano ulular de una lechuza. Llamaron a la puerta con 3 golpes cortos y decididos. «¿Milady? ¿Se puede?» La voz era joven, alegre, con un ligero acento cockney. Catherine se apresuró a cubrirse los hombros con la manta. «Sí, adelante». La puerta se abrió y entró una joven de unos 20 años, de rostro redondo y sonrosado, rizos pelirrojos que se escapaban de la cofia y ojos castaños llenos de curiosidad. Llevaba una bandeja con una tetera y unos bollos, y el olor a pan recién horneado llenó la habitación al instante. «Buenos días, milady». La joven dejó la bandeja en una mesita junto a la ventana, pasante, e hizo una rápida reverencia que parecía más bien un saltito. «Soy Molly, la doncella. La señora Holloway me ha ordenado que la atienda hasta que contrate a su propia camarera. ¿Té? ¿O prefiere chocolate? El cocinero puede prepararlo, pero refunfuña diciendo que es demasiado pronto, que el chocolate es para después de comer. Pero yo le diré que usted es la condesa y que si quiere chocolate por la mañana, está obligado a... té». Catherine no pudo contener una sonrisa. «Con té será suficiente. Gracias, Molly». «Oh, gracias a Dios». Molly se inclinó con aire conspirador. «El cocinero ya está enfadado conmigo. Ayer se me cayó el molde de la tarta. No fue a propósito, es que estaba caliente y yo...» «Molly», la interrumpió Catherine con suavidad. «El té se enfría». «Ah, sí, disculpe, milady». Molly se puso a trajinar, sirviendo el té en una fina taza de porcelana, y Catherine la observó con una ternura inesperada. ¿Cuántos años había servido ella misma a otros? Sirviendo el té, limpiando habitaciones, sonriendo cuando le apetecía llorar. Y ahora le servían a ella. «Milady». Molly le tendió la taza, y Catherine notó que las manos de la joven estaban cubiertas de pequeños rasguños, probablemente de lavar la ropa o limpiar la plata. «El señor Blackwood ha mandado decir que la espera en la biblioteca. Cuando esté lista, por supuesto. Ha dicho que sin prisas. Pero yo que usted me daría prisa». Catherine bebió un sorbo de té, caliente, aromático, con un ligero amargor. ¿Por qué? Molly se sentó en el borde del sillón, olvidándose claramente de las formas, y bajó la voz en tono de confidencia.
Porque el señor Blackwood es un hombre puntual. Disciplina militar, ya sabe. Si dijo por la mañana, es por la mañana, y además soltó una risita. Dicen que fue capitán, luchó contra Napoleón, lo hirieron 2 veces. Tiene una cicatriz en el hombro y otra. Bueno, no sé dónde, pero Sara, la de la lavandería, dice que la vio cuando se cambió la camisa en los establos y... Molly, disculpe, mi lady. La joven se levantó de un salto, sonrojada. Hablo más de la cuenta. La señora Holloway siempre dice que tengo la lengua demasiado larga. Pero no se enfadará, ¿verdad? Es que he pensado que le interesaría saber, bueno, sobre la gente de aquí, sobre la finca, sobre el señor Blackwood. Catherine dejó la taza y miró a Molly con atención. La joven era ingenua y parlanchina, pero en sus ojos se leía sinceridad. Y de repente, Catherine comprendió que necesitaba a alguien así, alguien que le contara la verdad, no lo que se suponía que debía oír una condesa. Molly, dijo lentamente, no estoy enfadada, al contrario. Realmente necesito saber sobre la gente de aquí. Yo sé muy poco sobre Willowmere, sobre el difunto conde, sobre todo. El rostro de Molly se iluminó. Oh, mi lady, entonces yo se lo contaré todo. El difunto conde era un buen hombre, pero, ¿cómo decirlo? Distante. Pasaba mucho tiempo en Londres, en los clubes, de caza. La finca la tenía un poco descuidada. El señor Blackwood llegó hace 7 años y puso orden. Reparó los tejados, arregló el alquiler de las tierras, se ocupó de las deudas. El conde confiaba en él. Todos confían en él. Es estricto pero justo. Y volvió a sonrojarse. Las mujeres suspiran por él. Pero él no mira a ninguna. Dicen que tuvo un romance en el pasado, uno desgraciado. Pero nadie lo sabe a ciencia cierta. Catherine sintió que el corazón se le aceleraba. Un romance, desgraciado. Entiendo, dijo en tono neutro. Gracias, Molly. Ahora ayúdame a vestirme. Necesito algo práctico. El señor Blackwood prometió enseñarme la finca. Oh, entonces nada de vestidos de gala. Molly se levantó de un brinco y se puso a rebuscar en el armario que el ama de llaves había llenado el día anterior. De lana azul oscuro. La falda no es demasiado ancha. Y un chal. Y unas botas más resistentes. Los caminos están embarrados después de lo de ayer. Catherine se vistió con su ayuda, sintiéndose extraña, como si interpretara un papel en una obra de teatro. Un vestido de lana azul oscuro de talle alto y mangas largas, adornado con encaje blanco. Molly le recogió el pelo en un sencillo moño en la nuca, dejando algunos mechones sueltos junto al rostro. Catherine se miró en el espejo y, de nuevo, no se reconoció. Ni institutriz, ni condesa. Alguien a medio camino. Está preciosa, mi lady, dijo Molly con sinceridad. El señor Blackwood se quedará impresionado. Molly, le enseñaré el camino a la biblioteca. La biblioteca estaba en la planta baja, en el ala oeste. Un largo pasillo con retratos de antepasados, el crujido del parqué bajo sus pies, el olor a madera vieja y papel. Molly la acompañó hasta la puerta, hizo una reverencia y se marchó corriendo, con el frufrú de sus faldas. Catherine se detuvo ante la puerta, armándose de valor. El corazón le latía con fuerza. ¡Qué estupidez! Solo era el administrador, solo un hombre al que ella daría órdenes. Pero, ¿por qué le temblaban las manos? Empujó la puerta. La biblioteca era enorme, estanterías hasta el techo repletas de libros con encuadernación de cuero, altas ventanas por las que se derramaba la luz de la mañana, un globo terráqueo sobre un pedestal, un mapa antiguo en la pared, un escritorio de roble oscuro, y Blackwood, de pie junto a la ventana, de espaldas a ella. Se giró al oír sus pasos. Hoy llevaba una levita de color gris oscuro, un chaleco y una corbata sencilla, el pelo peinado, pero todavía ligeramente alborotado, el rostro serio, los ojos atentos. Milady hizo una reverencia, corta, contenida. Buenos días. ¿Ha dormido bien? Sí, gracias, mintió Catherine. Disculpe si le he hecho esperar. En absoluto.
Le indicó con un gesto un sillón junto a la chimenea. Siéntese, por favor. Antes de mostrarle la finca, me gustaría tratar algunos asuntos de negocios. Catherine se sentó, intentando mantenerse erguida. Blackwood permaneció de pie, apoyado en el borde del escritorio. Los separaban unos pocos pasos, pero Catherine sentía su presencia con tal intensidad que parecía que el aire se hubiera vuelto más denso. La finca, comenzó él en tono profesional, genera unos ingresos de unas 3.000 libras al año. No tanto como podría, pero al difunto conde no le interesaba la gestión. He intentado poner orden. Las tierras están arrendadas a granjeros de confianza. Las deudas están pagadas y las reservas repuestas. Pero hay asuntos que requieren su decisión. ¿Cuáles? Catherine se obligó a mirarlo a los ojos. En primer lugar, el ala este necesita reparaciones. El tejado tiene goteras y el yeso se está desprendiendo. En segundo lugar, 2 granjas necesitan nuevos arrendatarios. Los actuales se mudan a la ciudad. En tercer lugar, hizo una pausa. La alta sociedad espera que la nueva condesa aparezca en público. Cenas de gala, bailes, visitas, es parte de su posición. Catherine sintió un escalofrío. La alta sociedad. Bailes. La misma gente ante la que había inclinado la cabeza toda su vida, sirviendo el té y recogiendo juguetes de niños. Señor Blackwood, dijo en voz baja, no estoy segura de estar preparada para eso. Él la miró con atención durante un largo rato. De repente dio un paso adelante y se arrodilló frente a su sillón, de modo que sus ojos quedaron al mismo nivel. Un gesto inesperado que rompía todas las reglas de decoro. Catherine se quedó inmóvil. «Milady», dijo en voz baja, y por primera vez algo cálido, casi suave, sonó en su voz. «Está preparada. Es más inteligente que la mitad de los que la juzgarán. Ha sobrevivido a más de lo que ellos sobrevivirán en toda su vida. No permita que la intimiden». Catherine lo miró, incapaz de apartar la vista. Ojos grises, serios, sin sombra de burla. Un rostro duro, suavizado por un instante, y tan cerca que pudo distinguir una fina cicatriz sobre su ceja, apenas visible, pero que la hizo preguntarse, ¿de dónde? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cómo lo sabe?, susurró ella. Él esbozó una leve sonrisa, corta y triste, porque yo también pensé una vez que no estaba preparado, y me equivocaba. Se levantó, retrocedió un paso, y Catherine sintió una extraña decepción. Deseó que se hubiera quedado a su lado. Que ese momento se hubiera alargado. Bien, Blackwood retomó su tono profesional. Si no le importa, le mostraré la finca, los establos, el invernadero, las granjas, para que comprenda lo que posee. Sí, se levantó Catherine. Por favor. Salieron por una puerta lateral que daba al jardín. La mañana era clara y fresca, y olía a tierra húmeda y a rosas marchitas. Los senderos estaban cubiertos de grava, que crujía bajo sus pies con un ritmo constante. Blackwood caminaba a su lado, sin ofrecerle el brazo, y Catherine se lo agradeció. No quería formalidades. No quería fingir ser una condesa cuando todo a su alrededor era tan nuevo y desconocido. El jardín fue diseñado en tiempos del abuelo del difunto conde, explicaba Blackwood. Estilo inglés, líneas naturales, mínima formalidad. Las rosas crecen bien aquí. En verano el aroma es tan intenso que marea. Catherine se lo imaginó. Verano. Las rosas en plena floración, el sol, el calor. ¿Seguiría aquí en verano? ¿O vendería la finca y volvería a Londres, a su vida de antes? Pero ¿qué vida le esperaba allí? Ya no sería institutriz, y para ser condesa tenía que aprender. Señor Blackwood, dijo de repente, hábleme del difunto conde, de mi primo Richard. Apenas lo recuerdo. Blackwood aminoró el paso, pensativo. El conde Richard era un hombre complicado. Bueno, pero débil. Le gustaban los juegos de azar, la caza, la vida social. No le gustaba la responsabilidad. Cuando llegué aquí hace 7 años, la finca estaba en decadencia. Deudas, arrendatarios descontentos, ruina.
Puse orden, pero al conde rara vez le interesaban los asuntos. Me lo confió todo y se fue a vivir a Londres. ¿Estaba solo aquí?, preguntó Catherine. Sin familia. Sí. No estaba casado. Sus padres murieron hace mucho tiempo. A veces venían amigos, compañías ruidosas, casa, cartas, pero no tenía a nadie verdaderamente cercano. Catherine sintió una inesperada tristeza. Soledad en una casa tan enorme. Un título, tierras, dinero, y nadie a su lado. ¿Y usted?, preguntó en voz baja. ¿Era su amigo? Blackwood se detuvo y la miró. Yo era su administrador, milady, no su amigo. En su tono había algo duro, casi frío. Catherine lo entendió. Había un límite. No debía cruzarlo. Continuaron en silencio. Pasaron junto al invernadero, un largo edificio con paredes de cristal, lleno de verdor, aire húmedo y olor a limones. Llegaron a los establos, ordenados, limpios, con olor a heno y a caballos. El mozo de cuadra, un anciano de barba cana, hizo una reverencia y les presentó los caballos. Catherine acarició los hocicos de terciopelo, escuchando las explicaciones sobre las razas y los caracteres, y sintió cómo la tensión se disipaba lentamente. Allí, entre los animales y la gente sencilla, le resultaba más fácil respirar. ¿Monta a caballo, milady?, preguntó Blackwood. Solía hacerlo, hace mucho tiempo. ¿Quiere intentarlo? Catherine lo miró sorprendida. Ahora, ¿por qué no? Una sonrisa asomó a sus ojos, la primera de la mañana. La mejor manera de conocer la finca es recorrerla. Antes de que pudiera oponerse, el mozo ya estaba ensillando una yegua gris de ojos bondadosos. A Blackwood le trajeron un semental alazán, alto y nervioso. Catherine miró a la yegua y sintió cómo algo olvidado despertaba en su interior. Alegría, expectación. ¿Cuándo había sido la última vez que había cabalgado? 10 años atrás, más. Blackwood le tendió la mano para ayudarla a subir a la silla. Sus dedos eran cálidos y fuertes. Por un instante, sus manos se tocaron, y Catherine sintió un escalofrío recorrerle la piel. Él soltó su mano y montó al semental con facilidad, con un gesto acostumbrado. ¿Disciplina militar?, pensó Catherine. Capitán, héroe de guerra. ¿Lista, milady? Sí. Empezaron al paso, saliendo de los establos hacia un amplio camino que conducía a los campos. El viento agitaba los faldones de su vestido y le enfriaba las mejillas. La yegua caminaba dócilmente, a un ritmo constante, y Catherine sintió cómo recuperaba las habilidades olvidadas. El equilibrio, el ritmo, la unidad con el animal. Estos campos se arriendan para el cultivo de trigo, explicaba Blackwood, señalando las parcelas que se extendían a lo lejos. La cosecha de este año ha sido buena. El río detrás de la colina es el límite de sus tierras. El bosque del norte también es suyo. Son terrenos de caza. Catherine contemplaba los campos, las colinas, la lejana franja del río que brillaba al sol, sus tierras, sus dominios. Qué extraña sonaba esa palabra. Suyo. Señor Blackwood, dijo de repente. ¿Puedo preguntarle por qué está aquí? ¿Por qué es administrador y no un oficial o un terrateniente? Es evidente que tiene educación, modales. Él la miró, y algo se alteró en su rostro. La guerra terminó, milady. Necesitaba un lugar. El conde me lo ofreció, y acepté. Pero el pasado no importa, la interrumpió. Solo importa el presente. Y lanzó a su semental al galope. Catherine lo vio alejarse. Una figura oscura corriendo por el campo, el viento en la crin del caballo, en su pelo. Libertad, huida. ¿De qué huía? Tocó a la yegua con los talones, y ésta aceleró obedientemente, pasando a un galope ligero. El viento silbó en sus oídos, el corazón se le aceleró. Delante, Blackwood galopaba, y Catherine lo perseguía, sin pensar, sin analizar, simplemente entregándose a ese momento de libertad. Se detuvieron junto al río, respirando con dificultad. Los caballos resoplaban,
sacudiendo la cabeza. Catherine se deslizó de la silla. Las piernas le flaquearon, y Blackwood la sujetó por el codo, evitando que cayera. «Cuidado», dijo él. Estaban cerca, demasiado cerca. Catherine sentía su aliento, el calor de su mano en su codo, el olor a cuero y a sudor de caballo. «Gracias», susurró, incapaz de apartar la vista. Él la miraba, serio, tenso, como si luchara contra algo en su interior. De repente la soltó y retrocedió un paso. «Debo volver», dijo bruscamente. «Asuntos. La acompañaré de regreso». Y no dijo una palabra más en todo el camino de vuelta a casa. Esa noche, Catherine estaba sentada en su habitación mientras Molly le cepillaba el pelo antes de dormir. La joven parloteaba sobre algo. El cocinero, el nuevo lacayo, los chismes del pueblo sobre la nueva condesa. «Dicen que es una belleza», gorjeaba Molly. «Dicen que es modesta, amable. Y también dicen que el señor Blackwood la mira, bueno, de una manera especial». Catherine se quedó inmóvil. «¿Qué?» «Bueno». Molly se sonrojó intensamente. «Es que John, el de los establos, dijo que los vio cabalgar juntos y que él la miraba cuando usted no se daba cuenta. La miraba de una forma, bueno, ya me entiende». El corazón se le aceleró. «Molly, esos son tonterías. Quizás…» La joven se encogió de hombros. «Pero el señor Blackwood lleva 7 años aquí sin mirar a nadie. Y ahora llega usted y… Bueno, la gente se da cuenta, milady». Catherine cerró los ojos. No debía pensar en eso. No debía sentir ese calor en su interior, esa esperanza. Él era el administrador. Ella, la condesa. Entre ellos había un abismo. Pero ¿por qué no podía olvidar cómo la había mirado junto al río? Había pasado una semana desde que Catherine llegó a Willowmere. 7 días que habían transcurrido de forma extraña, a la vez lentos y rápidos, llenos de nuevos rostros, nombres y responsabilidades. Se levantaba temprano con el alba y se acostaba tarde, cuando las velas se consumían dejando en la habitación un olor a cera y humo. Molly estaba a su lado constantemente. La despertaba, la ayudaba a vestirse, la acompañaba en sus paseos por el jardín, parloteando sin cesar sobre todo lo divino y lo humano. Y Catherine agradecía esa cháchara. Llenaba el silencio. La distraía de unos pensamientos que se volvían cada vez más confusos y trebosnos. Pensamientos sobre Blackwood. Estaba a su lado todos los días. Le mostraba las cuentas, le presentaba a los arrendatarios, le explicaba las sutilezas de la gestión de la finca. Siempre cortés, siempre contenido, siempre a distancia. Pero a veces, muy de vez en cuando, Catherine captaba su mirada, larga, intensa, cargada de algo inexpresado. Y entonces, el aire entre ellos parecía espesarse, volverse denso, palpable. Luego él apartaba la vista, volvía a sus asuntos, y todo regresaba a la normalidad. Correcto, formal, seguro. Catherine no sabía qué era peor, esos momentos de tensión o su ausencia. En la mañana del 8.º día, Molly irrumpió en la habitación con una bandeja y el rostro radiante. «Milady, milady, una carta de Londres, con el sello del duque de Rutland». Catherine, que acababa de despertarse y estaba sentada en la cama con el pelo revuelto, tomó el sobre con extrañeza. Papel grueso, un escudo dorado en relieve, un sello de cera roja. Rompió el sello con dedos temblorosos. Una invitación. A un baile en la finca del duque de Rutland, a 20 millas de allí, dentro de 3 días. ¡Un baile! Molly dio un salto de alegría. «Milady, es su primera aparición en sociedad. Necesita un vestido, joyas, un peinado. Oh, Dios, solo tenemos 3 días». Catherine miraba la invitación y sentía un frío glacial en su interior. Un baile, la alta sociedad. La misma gente que la examinaría, la evaluaría, susurraría a sus espaldas, la pariente pobre que había ascendido de la nada. «No puedo», susurró. «¿Qué?» Molly se detuvo en seco. «Milady, debe ir. Rechazar una invitación del duque es un insulto. Y además usted es la condesa».
se espera que frecuente la sociedad. Molly, no sé cómo comportarme en los bailes. Nunca he sido una invitada. Solo una sirvienta. Las palabras se le escaparon solas, y Catherine se cubrió el rostro con las manos, avergonzada de su propia debilidad. Pero era la verdad. No conocía las costumbres de la alta sociedad. No sabía bailar como las damas. No dominaba el arte de la conversación ligera y los cumplidos elegantes. Molly se sentó en el borde de la cama y le tocó el hombro con delicadeza. «Milady», dijo con suavidad. Y en su voz ya no había alegría despreocupada, sino un cálido afecto. «No está sola. Yo la ayudaré. La señora Holloway la ayudará. Y el señor Blackwood. Él no permitirá que nadie la ofenda. No es esa clase de hombre». Catherine levantó la cabeza y miró a la joven a través de las lágrimas. «¿Cómo lo sabes?» Porque la mira como un hombre mira a la mujer que quiere proteger, aunque ni él mismo se dé cuenta. El corazón se le encogió. Catherine quería creerlo. Lo deseaba con todas sus fuerzas, pero... Él es el administrador, Molly. Y yo soy la condesa. Entre nosotros... Entre ustedes no hay nada más que reglas estúpidas, resopló Molly. Y las reglas están para romperlas. Pero eso, más adelante. Ahora tiene que ir a ese baile y demostrarles a todas esas damas arrogantes que es digna de su título. Y nosotras la ayudaremos. Catherine encontró a Blackwood en su despacho, revisando la correspondencia. Él levantó la cabeza cuando ella entró y, por un instante, algo cálido, casi tierno, brilló en sus ojos, pero desapareció de inmediato. «Milady». Se levantó e hizo una reverencia. «¿En qué puedo servirla?» Catherine le tendió la invitación. Él la leyó por encima, y su rostro se endureció. «El duque de Rutland», dijo en voz baja. «Uno de los hombres más influyentes del condado. No puede negarse». «Lo sé, pero yo...» Vaciló, buscando las palabras. «Señor Blackwood, no estoy segura de estar preparada. No conozco a esa gente. No conozco sus costumbres. Temo hacer el ridículo». Él la miró durante un largo rato, estudiándola. Luego, rodeó lentamente el escritorio y se acercó. Se detuvo a un paso de ella, y Catherine sintió que se le aceleraba la respiración. «No hará el ridículo», dijo en voz baja. «Es inteligente, culta, noble. Tiene más dignidad que la mitad de los que estarán en ese baile. Simplemente, sea usted misma». «Pero no sé bailar», confesó con la voz temblorosa. «Es decir, sé, pero no como se debe, no como ellos». Blackwood guardó silencio. De repente le tendió la mano. «Entonces yo le enseñaré». Catherine se quedó inmóvil. «¿Qué?» «Le enseñaré a bailar. Correctamente. Como se baila en los salones». Esbozó una leve sonrisa, con un matiz de autodesprecio. «Soy un oficial. Nos enseñaban a bailar. Era parte de la formación militar. Hay que saber moverse en sociedad». Catherine miró su mano extendida, fuerte, con una cicatriz en la muñeca apenas visible bajo el puño de la camisa. Si tomaba esa mano, si bailaban tan cerca, juntos. «¿Ahora?», susurró. «¿Por qué no?» En su voz había un desafío. O desesperación. «En el gran salón hay un piano. Molly puede tocar. Si no le importa». No podía negarse. No quería negarse. «De acuerdo». El gran salón estaba inundado de luz matutina. Altas ventanas, un parqué pulido hasta brillar, espejos en las paredes que lo reflejaban todo hasta el infinito. En un rincón había un piano antiguo, con patas talladas. Molly, a quien habían llamado de urgencia, estaba sentada ante el instrumento con los ojos como platos. Su mirada iba de Catherine a Blackwood y viceversa, y en su rostro se dibujaba una alegría mal disimulada. «¿Qué toco, señor Blackwood?», preguntó, apenas conteniendo una risita. «Un vals, sencillo». Él se quitó la levita, quedándose en chaleco y camisa. Se arremangó las mangas, dejando al descubierto unos antebrazos fuertes y bronceados. Y sí, allí había otra cicatriz, larga y pálida. Catherine no podía apartar la vista. Blackwood se volvió hacia ella y le tendió la mano. «¿Lista, milady?».
Catherine dio un paso adelante y colocó su palma en la de él. Sus dedos se cerraron sobre su mano, con delicadeza pero con firmeza. Colocó la otra mano en su cintura y Catherine sintió el contacto a través de la tela del vestido, como una quemadura. El vals se baila en 3 tiempos, dijo él, con una voz uniforme y profesional, como si entre ellos no existiera esa tensión, ese calor. Yo guío, usted sigue. No mire sus pies, míreme a mí. Ella levantó la vista, grises, serios, tan cerca que podía distinguir motas doradas en el iris. Molly, empieza. Los primeros acordes fluyeron lentamente, con cierta inseguridad. Molly no era una virtuosa, pero la melodía era reconocible y ligera. Blackwood dio un paso, y Catherine lo siguió. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Al principio con torpeza le pisaba los pies, perdía el ritmo, se sonrojaba. No piense, dijo él en voz baja. Simplemente sienta. La música, el movimiento. A mí. Su voz la envolvía, la calmaba. Catherine exhaló, se relajó y se dejó guiar. Y de repente, milagrosamente, empezaron a moverse con fluidez, al compás. Él la llevaba por el salón, con seguridad y ligereza. Y Catherine se olvidó de todo. De sus miedos, de sus dudas, del abismo que los separaba. Solo existía la música. Solo su mano en su cintura, sus dedos entrelazados con los de ella. Solo su aliento, cercano y cálido. Solo sus ojos, que no la soltaban. «Aprende rápido», dijo él, con la voz algo ronca. «Tengo un buen maestro», susurró ella. Daban vueltas, y la luz de las ventanas dibujaba franjas doradas en el parqué. Y Molly tocaba, y el mundo se redujo a ese instante, a ese baile, a 2 personas que no debían estar tan cerca, pero que no podían separarse. Milady Blackwood se detuvo de repente, aunque la música seguía sonando. Estaban en el centro del salón, su rostro muy cerca del de ella, y Catherine vio cómo se tensaba su mandíbula, cómo algo luchaba en sus ojos. No deberíamos. ¿Por qué? Su voz era apenas un susurro. Porque soy el administrador, y usted, la condesa, lo sé. Todo el mundo me lo recuerda. Pero aquí, ahora, solo somos Catherine y William. El nombre se le escapó antes de que pudiera detenerse. Nunca lo había llamado por su nombre. Era incorrecto, indecoroso, imposible. Pero él no se apartó. Al contrario, la mano en su cintura se apretó más, atrayéndola. La miraba como si luchara consigo mismo, como si quisiera soltarla y retenerla a la vez. Catherine, dijo con voz ronca, y su nombre en sus labios sonó como una oración, como una maldición, como una confesión. Y ella lo entendió. Él sentía lo mismo. Esa atracción, esa imposibilidad, ese fuego que se encendía entre ellos a pesar de todo. Molly tosió ruidosamente, y la música se interrumpió. Blackwood retrocedió bruscamente, soltándola. Su rostro se volvió cerrado, duro. «Está lista para el baile, milady», dijo en tono oficial. «Baila usted de maravilla. Si me permite, debo volver a mis asuntos». Hizo una reverencia corta y formal y salió sin siquiera mirar atrás. Catherine se quedó en medio del salón temblando de pies a cabeza. Tenía las manos frías. El corazón le latía con tal fuerza que le faltaba el aire. «Milady». Molly se acercó en silencio y le tomó la mano. «La quiere, lo he visto. Solo tiene miedo de admitirlo». «No digas tonterías», susurró Catherine, pero las lágrimas la ahogaban. «No puede haber nada entre nosotros». «¿Por qué? ¿Porque es el administrador? Milady, usted es la dueña aquí. Puede hacer lo que quiera». «No, Molly, no es tan simple. La sociedad...» «Al diablo con la sociedad», se le escapó a la joven, y Catherine incluso sonrió entre lágrimas. «Disculpe, milady, pero es la verdad. Ha vivido toda su vida según las reglas de otros. Quizás es hora de empezar a vivir según las suyas». Los 3 días siguientes pasaron en un torbellino. La modista
llamada urgentemente desde la ciudad, cosía un vestido de baile de seda azul claro, de talle alto, mangas cortas y abullonadas y una falda bordada con hilo de plata. Catherine se lo probaba mientras Molly suspiraba de admiración. «Estará más hermosa que ninguna, mi lady. Todos los hombres caerán a sus pies». Catherine miraba su reflejo en el espejo y no se reconocía. Era ella esa mujer con un vestido caro, un peinado de bucles y joyas en el cuello. La antigua institutriz, a Blackwood apenas lo vio, la evitaba. Le transmitía las órdenes a través del ama de llaves, no acudía a las comidas, desaparecía por la finca desde el amanecer hasta el anochecer. Y Catherine entendía por qué. Lo que había ocurrido en el salón los había asustado a ambos. Habían cruzado una línea invisible, más allá de la cual comenzaba lo peligroso, lo prohibido. La noche antes del baile, bajó a cenar y lo encontró. Dine lo encontró en el comedor. Estaba de pie junto a la ventana, con una levita oscura y una copa de vino en la mano, mirando el jardín donde ya se espesaban las sombras. «Señor Blackwood», lo llamó Catherine en voz baja. Él se giró y su mirada se deslizó sobre ella, rápida, evaluadora. Llevaba un sencillo vestido de noche gris oscuro, sin adornos, pero se había soltado el pelo que le caía en ondas sobre los hombros. «Milady», dejó la copa. «Mañana es el gran día. ¿Está preparada?» «No lo sé», admitió con sinceridad. «Pero debo ir». «Sí, debe». Una pausa, tensa, pesada. «¿Vendrá conmigo?», preguntó Catherine, y el corazón se le detuvo esperando la respuesta. Blackwood guardó silencio. «No, no es mi lugar. Soy el administrador, y es un baile para la aristocracia. Pero la acompañaré hasta el carruaje, y la recibiré cuando regrese». La decepción la golpeó con tal fuerza que Catherine apenas pudo reprimir un gemido. Quería que estuviera a su lado. Quería bailar con él, no con lores desconocidos y pomposos. Quería ver sus ojos, llenos de esa tormenta que él se esforzaba tanto en ocultar. Pero solo asintió. «Entiendo. Gracias, señor Blackwood, por todo». Se dio la vuelta para marcharse, pero su voz la detuvo. Catherine se quedó inmóvil. La había vuelto a llamar por su nombre. Sin título, sin distancia. «Sí, mañana estará preciosa. Y no permita que nadie le haga pensar lo contrario. Usted…» Se interrumpió, apretando los puños. «Usted vale más que todos ellos juntos». Las palabras la quemaron. Catherine se giró, dispuesta a decir algo, pero él ya se había marchado, dejándola sola en el comedor en penumbra, donde solo se oía el tic-tac del reloj y las brasas se consumían en la chimenea. La mañana del baile amaneció clara y fría. Catherine se despertó con una pesadez en el pecho. Molly se afanaba a su alrededor, ayudándola a vestirse, arreglándole el pelo, abrochándole las joyas, un delicado collar de zafiros que había pertenecido a la madre del primo Richard. «Está magnífica, milady», suspiró Molly, retrocediendo. Como una princesa de cuento de hadas, Catherine se miró en el espejo. El vestido de seda azul claro se ajustaba a su figura, realzando su esbeltez, y la falda caía suavemente, brillando con los bordados de plata. El pelo recogido en un peinado alto, con algunos bucles enmarcando su rostro. Los zafiros brillaban con frialdad en su cuello. Parecía una condesa, pero se sentía una impostora. «Es la hora, milady», dijo Molly en voz baja. «El carruaje espera». Catherine bajó la escalera, agarrándose a la barandilla. Le temblaban las piernas. Junto a la puerta principal estaban los sirvientes, el ama de llaves y Blackwood. La miraba como si la viera por primera vez, con los ojos muy abiertos, los labios entreabiertos, la respiración contenida. La miraba, y en esa mirada estaba todo: admiración, anhelo, desesperación, deseo. Catherine se detuvo ante él, y el mundo a su alrededor pareció disolverse. Solo ellos dos, solo ese momento. «Usted…» Blackwood se interrumpió, tragando saliva. «Está preciosa, milady». «Gracias», susurró ella.
Le tendió la mano para ayudarla a bajar los escalones hasta el carruaje. Le temblaban los dedos muy ligeramente, pero ella se lo notó. Y eso le dio fuerzas. Él sentía lo mismo. Luchaba, pero lo sentía. Buena suerte, dijo cuando ella subió al carruaje. Y recuerde, no es peor que ellos. Es mejor. La portezuela se cerró y el carruaje se puso en marcha. Catherine miró por la ventanilla su figura, que se alejaba y se disolvía en la luz de la mañana. Y por alguna razón, las lágrimas le nublaban los ojos. Iba a un baile, a la alta sociedad, a un mundo donde la juzgarían, la evaluarían, hablarían de ella. Pero en lo único que podía pensar era en los ojos grises de William Blackwood y en cómo le temblaba la voz cuando la llamaba por su nombre. La finca del duque de Roland recibió a Catherine con la luz de cientos de velas. La enorme mansión de piedra blanca brillaba en el crepúsculo como una joya sobre terciopelo. Una larga fila de carruajes dejaba a los invitados al pie de una amplia escalinata cubierta con una alfombra roja. La música se escapaba por las ventanas abiertas del salón de baile, ligera, seductora, tan ajena. Catherine bajó del carruaje y el frío viento de la noche le rozó los hombros desnudos, haciéndola estremecer. Se detuvo al pie de la escalera, observando el flujo de invitados. Damas con suntuosos vestidos cuajados de joyas, hombres de frac con bastones y sombreros de copa. Todos se movían con una confianza despreocupada, como si aquel fuera su mundo, su territorio, y ella era una extraña. La condesa de Dorset, anunció un lacayo en voz alta, y varias cabezas se giraron. Catherine alzó la barbilla y subió la escalera, agarrándose a la barandilla. El corazón le latía con tal fuerza que temía que todos pudieran oírlo. El susurro de la seda, el peso de los zafiros en su cuello, el frío del mármol bajo las finas suelas de sus zapatos. Cada paso le costaba un esfuerzo. En el vestíbulo la recibió el propio duque de Rutland, un hombre de unos 50 años, corpulento, con patillas canosas y ojos perspicaces. Hizo una reverencia, le tomó la mano y se la besó, un gesto formal y galante. «Condesa, qué honor». Su voz era profunda, aterciopelada. «Por fin nos conocemos. El difunto conde Richard era amigo mío. Una pérdida lamentable. Pero me alegra ver que su título ha pasado a una heredera tan encantadora». «Gracias, Excelencia». Catherine hizo una reverencia, como le había enseñado la institutriz de la baronesa. «Elegante, contenida. Es usted muy amable. Permítame presentarla a la sociedad». El duque le ofreció el brazo, y Catherine posó la mano sobre él. Entraron en el salón de baile, y a ella se le cortó la respiración. El salón era inmenso. Lámparas de araña de cristal colgaban del techo pintado, reflejándose en los espejos de las paredes y multiplicando la luz hasta un brillo cegador. El parqué estaba pulido como un espejo. Una orquesta en un estrado tocaba un vals. Las parejas giraban en la pista, un torbellino de colores, telas y joyas. A los lados del salón, los invitados formaban corrillos charlando, riendo y observando a los recién llegados. Y todas las miradas se volvieron hacia Catherine. Las sentía sobre ella, evaluadoras, curiosas, maliciosas. Oía susurros, aunque no podía distinguir las palabras. Veía cómo las damas se cubrían los labios con los abanicos, inclinándose unas hacia otras. Cómo los hombres la estudiaban con un interés indisimulado. La pariente pobre, la institutriz, la advenediza. Catherine apretó el abanico hasta hacerse daño. Recordó las palabras de William. No es peor que ellos, es mejor. Y se obligó a sonreír. Una sonrisa ligera y serena, como si aquellas miradas no le quemaran la piel. «Lady Ashton, permítame presentarle a la condesa de Dorset». El duque la condujo hasta una mujer de mediana edad con un vestido lila, una tiara en el pelo y unos fríos ojos azules. Lady Ashton la examinó de pies a cabeza, lenta, humillantemente. Sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Condesa, he oído hablar de usted. Qué historia tan peculiar. De institutriz a condesa.
Como en las novelas, ¿no es cierto? La puya era evidente. Catherine sintió que la sangre le subía a las mejillas, pero su voz se mantuvo firme. A veces la vida es más sorprendente que las novelas, Lady Ashton, pero agradezco al destino cada uno de sus giros. Los años de trabajo me han enseñado a valorar lo que tengo. Oh, sin duda, Lady Ashton desplegó su abanico. Aunque debo advertirle que administrar una finca no es tarea fácil, espero que tenga un administrador competente. El señor Blackwood se desenvuelve a la perfección, dijo Catherine, y el nombre de William en sus labios sonó como una defensa, como una bandera. ¿Blackwood? Las cejas de Lady Ashton se arquearon. Ah, sí, el ex capitán, un hombre apuesto. Lástima que sea de tan baja cuna. Aunque para un administrador eso no tiene importancia. Catherine apretó los puños bajo los guantes. Ese tono despectivo, esa arrogancia. Y de repente comprendió que los años de humillación, los años en los que ella misma había sido de baja cuna, le habían enseñado a ver la falsedad. Aquella gente, con sus títulos y sus joyas, no era mejor. Simplemente habían tenido la suerte de nacer en la familia adecuada. El señor Blackwood es un hombre de honor, dijo con firmeza. El origen no define la dignidad, la definen los actos. Lady Ashton parpadeó, claramente sorprendida por su respuesta. El duque carraspeó en voz baja y un destello de aprobación brilló en sus ojos. Excelentemente dicho, condesa. Y ahora permítame presentarle a otros invitados. La hora siguiente transcurrió en una sucesión de presentaciones, reverencias y frases corteses. Catherine sonreía, respondía a las preguntas y esquivaba los comentarios mordaces. La cabeza le daba vueltas por la profusión de rostros, nombres y títulos. Le dolían los pies con los zapatos nuevos. El corsé le oprimía las costillas, impidiéndole respirar profundamente. Pero aguantó, por Willowmere, por la memoria de su primo Richard, por sí misma. Y para demostrarle a William que tenía razón, no había hecho el ridículo. La música cesó y el maestro de ceremonias anunció el primer baile. Un joven se acercó de inmediato a Catherine. Alto, rubio, con un frac impecable. Era apuesto, de rasgos regulares y una sonrisa que probablemente hacía suspirar a las jóvenes. Condesa de Dorset hizo una reverencia. Vizconde Grayson. ¿Puedo aspirar al honor de este primer baile? Catherine dudó. Recordó las lecciones de William, su mano en su cintura, su voz. No piense, simplemente sienta. El corazón se le encogió de anhelo, pero asintió. Será un placer, milord. El vizconde la condujo al centro del salón. La orquesta empezó a tocar un vals. Él le puso la mano en la cintura, tomó la suya y empezaron a girar. Grayson bailaba bien, de forma profesional, impecable, pero no era lo mismo. Faltaba ese calor, esa tensión, esa conexión que surgía con William. El vizconde sonreía, le hacía cumplidos, y todo era correcto, galante, vacío. «Baila usted de maravilla, condesa», dijo él. «¿Dónde aprendió?» «En Londres». «Aquí, en Willowmere», respondió Catherine. «Hace poco». «Debe de tener un maestro con mucho talento». «Sí, con mucho talento». El vizconde la miró con más atención, y algo brilló en sus ojos. Interés, curiosidad. «Condesa, si me permite la franqueza. No se parece a las demás. Usted es auténtica». Catherine le sostuvo la mirada. Parecía sincero, cálido y peligroso, porque el vizconde Grayson era exactamente el tipo de hombre que la alta sociedad consideraría un partido adecuado para una condesa sin experiencia. Título, fortuna, reputación impecable. Todo correcto. Y completamente diferente a lo que su corazón necesitaba. «Gracias, milord», dijo ella en tono neutro, «pero me temo que solo estoy aprendiendo a ser una condesa». «Lo está haciendo de maravilla», sonrió Grayson, «y espero que este no sea nuestro último baile de hoy». La música terminó. La acompañó hasta un lado del salón, hizo una reverencia y se alejó, pero Catherine sintió su mirada sobre ella durante un buen rato. La velada se alargaba interminablemente. Catherine bailó con diferentes parejas, un varón anciano, el joven heredero del duque, un coronel del ejército.
Sonreía, conversaba, fingía disfrutar del baile. Pero por dentro crecía el vacío, el frío, la nostalgia. Pensaba en Willowmere, en las tranquilas veladas junto a la chimenea con un libro, en los paseos por el jardín, en Molly y su alegre parloteo, en William. Dios, cómo lo echaba de menos. Cómo deseaba que estuviera allí, a su lado, volver a bailar en sus brazos, mirar sus ojos grises, oírle pronunciar su nombre. Condesa, parece usted cansada. Catherine se sobresaltó. A su lado había una mujer de unos 30 años, alta, esbelta, con un vestido color burdeos que realzaba su figura escultural. Llevaba el pelo negro recogido en un peinado complejo, y sus ojos oscuros la estudiaban con un interés indisimulado. Lady Hartfield. Se presentó la mujer, tendiéndole la mano. Viuda, vecina del difunto conde Richard. Él y yo éramos cercanos. En la última palabra había un matiz significativo. Catherine le estrechó la mano. Encantada de conocerla, Lady Hartfield. ¿Damos un paseo? Hartfield señaló con la cabeza hacia la terraza. Aquí dentro hace calor y necesito hablar con usted. A solas. Catherine se puso en guardia, pero asintió. Salieron a la terraza, donde el aire era fresco y tranquilo. La música llegaba amortiguada, mezclándose con el susurro del viento en los árboles del jardín. Lady Hartfield se detuvo junto a la balaustrada y se giró. Su rostro era serio, casi duro. Condesa, seré franca. Richard y yo éramos amantes. Durante varios años. Me prometió que se casaría conmigo cuando arreglara sus asuntos económicos, pero murió. Y el título pasó a usted. Catherine se quedó helada. Amantes, una promesa. ¿Cambiaba eso las cosas o no cambiaba nada? Lamento su pérdida, dijo con cautela. Pero no entiendo por qué me cuenta esto. Porque quiero advertirla. Hartfield dio un paso más cerca. Su voz se volvió más baja, más fría. Usted no conoce este mundo, condesa. No conoce sus reglas, sus peligros. La alta sociedad es cruel con los extraños. Un paso en falso y la despedazarán. Un escándalo y todo lo que ha conseguido desaparecerá. ¿A qué se refiere? Hartfield sonrió con desdén. He visto cómo mira cuando habla del señor Blackwood. He oído cómo cambia su voz al pronunciar su nombre. Es peligroso, condesa. La sociedad nunca aceptará una unión entre una condesa y su administrador. Se convertirá en una paria. Perderá su reputación. Y él lo perderá todo. Las palabras la golpearon como una bofetada. Catherine retrocedió, apoyándose en la balaustrada. No hay nada entre nosotros, susurró, pero la voz le temblaba. Por ahora. Hartfield enarcó una ceja. Pero lo habrá, lo veo. Y cuando suceda, tenga cuidado, porque la sociedad no perdona. Se dio la vuelta y se marchó, dejando a Catherine sola en la terraza. El frío la envolvió, a pesar del chal. Catherine se aferró a la barandilla, mirando la oscuridad del jardín. Hartfield tenía razón. Siempre lo había sabido, pero no había querido admitirlo. Entre ella y William no podía haber nada. La sociedad no lo permitiría. Y ella, lo arrastraría a la ruina. Al hombre que había salvado Willowmere, que había creído en ella, que la miraba como si fuera la única estrella audaz en su oscuridad. Las lágrimas le quemaban los ojos. Catherine alzó la vista al cielo estrellado y susurró al vacío. William, lo siento, no puedo, sí, no podemos. ¿Condesa? Se giró. El vizconde Grayson había salido hacia la terraza, con expresión preocupada. ¿Se encuentra bien? Está pálida. Estoy bien. Catherine se secó los ojos y se obligó a sonreír. Solo cansada. Mi primer baile. Los nervios. Comprendo. Grayson se acercó y le tendió la mano. ¿Puedo acompañarla de vuelta al salón? O, si lo prefiere, puedo ordenar que preparen su carruaje. Nadie la juzgará por marcharse pronto. Catherine lo miró. Apuesto, galante, correcto. El hombre que la sociedad aprobaría, con quien podría construir un futuro seguro, respetable y vacío. Gracias, milord,
dijo en voz baja. Yo, sí, quiero ir a casa. El carruaje volaba por el camino nocturno, y Catherine, envuelta en su chal, miraba por la ventanilla las sombras fugaces de los árboles. El baile había terminado. Había sobrevivido. No había hecho el ridículo. Incluso había causado una buena impresión. El vizconde Grayson le había pedido permiso para visitarla en Willowmere. Lo había conseguido. Había demostrado que era digna del título. Pero, ¿por qué sentía ese vacío interior? ¿Por qué cada kilómetro que la acercaba a casa hacía que su corazón latiera más fuerte? No de alegría, sino de miedo. Porque en casa estaba William, y no sabía cómo mirarlo a los ojos, sabiendo que no podía haber un futuro entre ellos. Willowmere apareció en la oscuridad, la silueta familiar de la mansión, las ventanas iluminadas, la sensación de hogar y seguridad. El carruaje se detuvo ante la entrada principal. La portezuela se abrió y, en el umbral, estaba él, William Blackwood, con una sencilla camisa blanca, sin levita, con el cuello desabrochado, el pelo revuelto, el rostro tenso. Había estado esperando todo ese tiempo. Catherine bajó del carruaje y sus miradas se encontraron. ¿Cómo ha ido?, preguntó él con voz ronca. Bien, he salido airosa. Sabía que lo haría. Estaban en los escalones, bajo la luz de los faroles, y el mundo se redujo a ellos dos. Catherine vio la tensión en su mandíbula. Los puños apretados. Estaba luchando, igual que ella. William, susurró, con la voz quebrada. No lo haga. Él retrocedió un paso. Sea lo que sea que quiera decir, no lo haga. Lo sé. Siempre lo he sabido. Entre nosotros no puede haber... ¿Por qué? Se le escapó a ella. ¿Por qué tenemos que someternos a sus reglas? ¿Por qué la sociedad decide a quién debo amar? La palabra se le escapó antes de que pudiera detenerse. Amar. Lo había dicho en voz alta. William se quedó inmóvil. La miraba como si acabara de romperle el corazón y de recomponérselo al mismo tiempo. ¡Catherine! Dio un paso adelante, luego se detuvo. Si supiera cuántas noches he pasado en vela pensando en usted. Cómo he luchado conmigo mismo para no tocarla, para no hablar. Pero no puedo arruinarla. No puedo permitir que la sociedad la despedace por mi culpa. Y si no me importa... Las lágrimas rodaban por sus mejillas. Y si no quiero su aprobación, no quiero su mundo. Y si lo único que quiero es... No terminó la frase. Simplemente dio un paso adelante, se puso de puntillas y lo besó. William se quedó paralizado por un instante. Luego, sus brazos la rodearon, con fuerza, con desesperación. La besó como si se estuviera muriendo de sed y ella bala fuera el único sorbo de agua. Con ardor, con avidez, con desesperanza. Catherine le correspondió, enredando los dedos en su pelo, apretándose contra él. El mundo entero desapareció. Solo quedaban ellos, ese beso, ese dolor y esa felicidad simultáneos. Cuando se separaron, a ambos les faltaba el aliento. William apoyó su frente en la de ella y cerró los ojos. «Esto es una locura», susurró. «Lo sé», respondió ella. «Nos arruinará a los dos. Lo sé, pero no puedo. No puedo seguir fingiendo que no te amo». El corazón le estalló de felicidad. Catherine se apartó un poco y lo miró a los ojos. «Entonces no finjas. Encontraremos la manera, juntos». Él la miró durante un largo rato, luego asintió lentamente. «Juntos», y volvió a besarla, esta vez con ternura, como una promesa, como un juramento, y en algún lugar, en la oscuridad del jardín, alguien los observaba. Y ese alguien ya sabía que, al día siguiente, toda la alta sociedad se enteraría del escándalo de Willowmere. Catherine se despertó con la luz del sol y unos golpes en la puerta. Abrió los ojos y por un instante no entendió por qué se sentía tan ligera, por qué le apetecía sonreír, por qué el mundo entero parecía diferente, nuevo, lleno de luz. Entonces lo recordó, el beso,
sus brazos, sus labios, sus palabras. No puedo seguir fingiendo que no te amo. Era amada, amaba. Y aunque el mundo entero estuviera en su contra, en ese momento no le importaba. La puerta se abrió de golpe y Molly entró como una tromba, pero no con su alegría habitual, sino con el rostro alarmado. Llevaba la bandeja del desayuno, pero le temblaban tanto las manos que las tazas tintineaban. «¡Milady!», exclamó, dejando la bandeja en la mesita y volviéndose. «¡Milady! ¡Ha ocurrido algo terrible!». Catherine se incorporó en la cama y la alegría se convirtió instantáneamente en ansiedad. «¿Qué ha pasado?». «Las cartas, 3 cartas esta mañana. Una del duque de Rutland, otra de Lady Ashton y una de unos tales Pennington. Y todas ellas». Molly se cubrió el rostro con las manos. «Oh, Dios, milady, lo saben». La sangre abandonó el rostro de Catherine. Saltó de la cama y cogió las cartas de la bandeja. Abrió la primera, la del duque, con manos temblorosas. «Condesa de Dorset, lamento informarle de que han llegado a mis oídos noticias sobre su comportamiento indecoroso. Una relación con su administrador, un hombre de baja cuna, es un insulto a su título y una vergüenza para la alta sociedad. Le recomiendo que despida de inmediato al señor Blackwood y que, en adelante, se atenga a las normas de decoro para evitar un escándalo mayor». Se le durmieron las manos. Catherine abrió la segunda carta, la de Lady Ashton. Era aún peor. Insinuaciones venenosas, amenazas veladas, desprecio en cada línea. No tuvo fuerzas para leer la tercera. «¿Cómo se han enterado?», susurró Catherine. «¿Quién nos vio?». «No lo sé, milady». Molly se acercó y la abrazó por los hombros. «Pero los rumores ya corren por la finca. El cochero lo contó esta mañana. Anoche vieron el carruaje de alguien junto a las puertas. Estaba parado en la sombra y luego se marchó. Alguien estaba espiando, milady. Alguien esperaba a propósito para ver algo indecoroso». Catherine cerró los ojos. Lady Hartfield, o alguien que la envidiaba, que deseaba su caída. No importaba. Lo que importaba era que ahora toda la alta sociedad lo sabía, y la juzgaba, y exigía un sacrificio. «¿Dónde está el señor Blackwood?», preguntó, intentando que no le temblara la voz. «En los establos. Él ha estado evitando la casa desde esta mañana. Milady, él lo sabe. También ha recibido una carta de su antiguo comandante de regimiento. Dicen que decía que el honor de un oficial no permite deshonrar a una dama y que debe marcharse ¿O qué?». Catherine agarró a Molly por los brazos. «O casarse con usted. Pero eso es imposible, milady. Una condesa y un administrador. La sociedad nunca lo aceptará. La excluirán de todas las listas. Dejarán de recibirla. La señalarán con el dedo. Y a él simplemente lo destruirán. Ninguna casa decente lo contratará. Se quedará sin nada». Las palabras la golpeaban como martillos. Catherine se sentó en el borde de la cama, apretando las cartas en sus manos hasta hacerse daño. Todo se había derrumbado. En una noche, por un beso, el mundo entero se había puesto patas arriba, y ahora tenía que elegir. Renunciar a William, despedirlo, fingir que no había pasado nada entre ellos, y salvar su reputación, su título, su lugar en la sociedad. O quedarse con él y perderlo todo. Pero ¿cómo podía elegir entre el amor y todo lo demás, si todo lo demás no tenía sentido sin amor? «Vísteme, Molly», dijo en voz baja pero firme. «Necesito hablar con el señor Blackwood». Los establos olían a heno, a caballos y al frío del otoño. Catherine entró y el mozo de cuadra hizo una reverencia respetuosa, pero su mirada era extraña, una mezcla de compasión y reproche. Lo sabía, todos lo sabían. William estaba junto al box del semental alazán, cepillándolo con movimientos lentos y mecánicos. No se giró cuando ella entró, pero su espalda se tensó, y Catherine supo que él sentía su presencia con la misma intensidad que ella la suya. «William», lo llamó en voz baja. Él se quedó inmóvil. Dejó el cepillo. Se giró lentamente. Su rostro era tal que se le encogió el corazón.
Demacrado, con ojeras, los labios apretados en una fina línea. No había dormido en toda la noche, era evidente. Había luchado, pensado, sufrido. No debería estar aquí, dijo con voz ahogada. Podrían vernos, el escándalo ya es suficientemente grande. No me importa, Catherine se acercó. Quiero hablar, he recibido las cartas. Yo también. Se pasó una mano por la cara, y en el gesto había tal cansancio, tal desesperación. Catherine, yo... Anoche me comporté de forma imperdonable. Dejé que las emociones me dominaran. He arruinado su reputación. Yo... ¿Me amas? Lo interrumpió. Lo dijiste. Y yo te amo. Es lo único que importa. ¡No! Su voz se quebró, se volvió alta, casi furiosa. No es lo único. Existe la sociedad, las reglas, las consecuencias. Lo perderá todo. El título, la posición, el respeto. La convertirán en una paria. Y yo no puedo darle nada a cambio. Soy un simple administrador. Eres un héroe de guerra. Un hombre de honor. El que salvó esta finca. El que creyó en mí cuando ni yo misma lo hacía. Catherine se acercó del todo, le tomó el rostro entre las manos y lo obligó a mirarla. Me das lo que el dinero y los títulos no pueden comprar. Me das amor. William cerró los ojos, y ella vio cómo una lágrima se deslizaba por su mejilla. Una sola, pero cargada de significado. No quiero arruinarte, susurró. Mereces algo más. Mereces a un hombre de tu misma posición. Al vizconde Grayson, por ejemplo. Es bueno, rico, todo el mundo lo respeta. Él no eres tú. Palabras sencillas, pero contenían toda la verdad. William abrió los ojos y la miró, larga y profundamente. Y ella vio cómo luchaban en su interior, el deber y los sentimientos, la razón y el corazón, el miedo y el amor. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó con voz quebrada. Aunque me vaya de aquí, el escándalo permanecerá. Seguirán juzgándote. Pero si me quedo, si estamos juntos, será aún peor. Catherine guardó silencio. No sabía la respuesta. Por primera vez en su vida, no sabía qué hacer. Quizás necesitemos tiempo, dijo finalmente. Tiempo para que el escándalo se calme. Tiempo para que la sociedad se acostumbre. Podemos ser más discretos, mantener las distancias en público, pero ¿amarnos en secreto? Una sonrisa amarga asomó a sus labios. Eso es aún peor, Catherine. Encuentros clandestinos, mentiras, fingimiento. Mereces algo más. Mereces que tu amor no se oculte como una vergüenza. Tenía razón, y eso era lo más doloroso de todo. Catherine le soltó el rostro y retrocedió. Un frío glacial la invadió. ¿Entonces qué? ¿Te marcharás? ¿Rompemos y fingimos que no ha pasado nada? No lo sé, se giró, mirando al vacío. Necesito tiempo para pensar. Los dos lo necesitamos. Y salió del establo, dejándola sola entre los caballos y el heno, con el corazón hecho pedazos. Los días siguientes fueron un infierno. Las cartas seguían llegando, una tras otra. Condenatorias, despectivas, llenas de consejos venenosos y amenazas veladas. Las invitaciones a eventos sociales cesaron. Las visitas de los vecinos, también. Willowmere parecía haberse quedado aislado. William evitaba a Catherine. Solo se veían en reuniones de trabajo, donde él le informaba sobre el estado de la finca, de forma breve, seca, formal. Miraba a través de ella. No la tocaba ni por casualidad. Mantenía una distancia tan estricta que a ella Rebal-Sanassanaya le daban ganas de gritar. Molly intentaba consolarla, pero hasta su alegría había desaparecido. Le traía el desayuno, la ayudaba a vestirse y guardaba silencio, porque no había palabras que pudieran ayudar. Catherine deambulaba por la finca como un fantasma. Se sentaba junto a la ventana, mirando el jardín. Leía libros sin ver las palabras. Pasaba las noches en vela, escuchando el silencio de la enorme casa y recordando el beso que lo había destruido todo y que, al mismo tiempo, la había hecho sentirse verdaderamente viva. La semana transcurrió en esa pesadilla, y entonces llegó el vizconde Grayson. Apareció sin previo aviso, a mediodía, en un elegante carruaje y con un ramo de rosas blancas.
Catherine lo recibió en el salón, intentando parecer tranquila, aunque por dentro temblaba. Condesa Grayson hizo una reverencia y le tendió las rosas. Espero que perdone mi atrevimiento. He oído los rumores y quería asegurarme de que se encontraba bien. Catherine cogió las rosas. Eran preciosas pero frías, como todo lo relacionado con el mundo correcto y decente. Gracias por su preocupación, milord. Como ve, estoy viva y sana. Físicamente, quizás, se sentó cuando ella le indicó un sillón. Pero los rumores pueden herir tanto como una espada. Sé lo que dicen, sé lo que le escriben, y quiero decirle que no creo ni una sola palabra. Catherine lo miró sorprendida. ¿No lo cree? Por supuesto que no. Grayson sonrió con calidez y sinceridad. Es usted demasiado inteligente para arriesgar su reputación por un capricho pasajero. Esos chismes no son más que la malicia de los envidiosos. Es la nueva condesa, hermosa, joven. Por supuesto que habrá quienes quieran difamarla. La estaba defendiendo. Sin siquiera saber la verdad, se había puesto de su lado. Y Catherine sintió una extraña mezcla de gratitud y culpa. Es usted muy amable, milord. Soy sincero. Se inclinó hacia adelante, y sus ojos se volvieron serios. Condesa. Catherine, si me permite. No he venido solo a expresarle mi apoyo. He venido con una propuesta. El corazón le dio un vuelco. No, eso no. Cásese conmigo, dijo Grayson con sencillez. Sé que apenas nos conocemos, pero el matrimonio pondrá fin a todos los rumores. Nadie se atreverá a susurrar a espaldas de la vizcondesa Grayson. Le daré protección, posición, respeto y... Hizo una pausa. Intentaré hacerla feliz. Silencio. Pesado, opresivo. Catherine lo miraba y veía la solución a todos sus problemas. El matrimonio con el vizconde y el escándalo se olvidaría. Su reputación se restauraría. Willowmere estaría a salvo. Y William sería libre. Podría marcharse, empezar una nueva vida, encontrar a una mujer que no le trajera problemas. La decisión correcta, razonable, segura e insoportable. Milord, empezó lentamente. Estoy profundamente conmovida por su propuesta. Es usted noble y generoso. Pero yo no puedo aceptarla. Grayson parpadeó. ¿Por qué? Por los rumores. Le he dicho que no los creo. Pero son ciertos, exhaló Catherine. Amo a mi administrador, amo al señor Blackwood. Y aunque eso me arruine, no puedo fingir que no es así. El silencio fue ensordecedor. Grayson se quedó sentado como una estatua, mirándola con los ojos muy abiertos. Luego se levantó lentamente. Yo comprendo, dijo finalmente, y en su voz había desconcierto, pero no desprecio. Es inesperado y una locura, pero veo que dice la verdad. Hizo una pausa. ¿Qué vas a hacer? No lo sé, confesó Catherine. Me evita. Teme arruinar aún más mi reputación. Ninguno de los dos sabemos qué hacer. Grayson se acercó a la ventana y miró el jardín. Luego se giró, y en su rostro había una extraña determinación. Tengo un amigo, dijo lentamente. Un conde que vive en Escocia. Allí las costumbres son más sencillas, la sociedad no es tan rígida. Si usted y el señor Blackwood se casan allí y luego regresan aquí como marido y mujer, en 1 o 2 años el escándalo se habrá calmado. La gente olvida, sobre todo si tienen un aliado influyente. Catherine se quedó inmóvil. ¿Usted quiere ayudarnos? Quiero que sea feliz. Grayson sonrió con tristeza. Aunque esa felicidad no sea conmigo, el amor es algo raro, condesa. No vale la pena perderlo por unas reglas estúpidas. Las lágrimas le nublaron los ojos. Catherine se acercó a él y le tomó la mano. Gracias, es usted un verdadero caballero. Soy un tonto romántico. Le estrechó la mano y la soltó. Pero hable con Blackwood. Cuéntele mi propuesta. Quizás les dé a ambos una esperanza. Hizo una reverencia y se marchó, dejando a Catherine en medio del salón con un ramo de rosas blancas y el primer rayo de esperanza en muchos días. Encontró a William esa noche, en la biblioteca. Estaba sentado junto a la chimenea con un libro,
pero no leía. Simplemente miraba el fuego. Se giró cuando ella entró y su rostro se tensó. Catherine, le he pedido... No me importa lo que me hayas pedido. Cerró la puerta y se apoyó en ella. Tenemos que hablar. Hoy ha venido el vizconde Grayson. William se levantó bruscamente y algo oscuro, celoso, brilló en sus ojos. ¿Qué quería? Me ha propuesto matrimonio. Silencio. William palideció y apretó los puños. ¿Y tú? ¿Has aceptado? No. Catherine dio un paso adelante. Lo he rechazado, porque te amo a ti, solo a ti, y le he dicho la verdad. ¿Tú qué? La miraba como si estuviera loca. ¿Le has hablado de nosotros? Sí. ¿Y sabes lo que ha hecho? Ofrecernos su ayuda. Dijo que tiene un amigo en Escocia donde podemos casarnos, y luego volver aquí, y con el tiempo el escándalo se calmará. William guardó silencio. La miraba como si no pudiera creer lo que oía. Casarnos, repitió con voz ahogada. Tú y yo. Sí, tú y yo. Marido y mujer. Legalmente, honestamente, ante Dios y los hombres. Él negó con la cabeza y se dio la vuelta. Es una locura. Aunque nos casemos, la sociedad no lo aceptará. Te despreciarán. Las puertas se cerrarán ante ti. Me importan un bledo sus puertas. Su voz se quebró. No quiero su mundo sin ti, te quiero a ti. Quiero despertarme a tu lado. Quiero pasear por Willowmere de la mano. Quiero criar a nuestros hijos en esta casa. Quiero ser tu esposa, no una condesa que tiene que gustarle a todo el mundo. William se giró, y en su rostro se libraba una batalla tan feroz que a ella se le cortó la respiración. No entiendes lo que arriesgas. Lo entiendo. Se acercó y le agarró las manos. Lo arriesgo todo, y tengo miedo, pero vivir sin ti me da más miedo. Él la miró durante mucho, mucho tiempo. De repente, la atrajo hacia sí y la abrazó con tal fuerza que le faltó el aire. No te merezco, susurró en su pelo, pero soy demasiado egoísta para dejarte ir. Entonces no me dejes ir. Lo abrazó ella. Cásate conmigo. Huyamos a Escocia y seamos simplemente marido y mujer. Sin títulos, sin reglas. Solo nosotros. William se apartó un poco y le tomó el rostro entre las manos. Tenía los ojos húmedos. ¿Estás segura? Si hacemos esto, no habrá vuelta atrás. Nunca he estado tan segura de nada. Y la besó con ternura, profundamente, como una promesa y un juramento a la vez. Y fuera, tras la ventana de la biblioteca, caía la nieve. La primera de ese año, cubriendo Willowmere con un manto blanco de esperanza. Partieron al amanecer, 3 días después de aquella conversación en la biblioteca, en silencio, casi en secreto, como ladrones robando su propia felicidad. Catherine solo cogió lo imprescindible: unos cuantos vestidos, el medallón de su madre y las cartas que William le había escrito en los últimos días, intentando expresar en papel lo que no podía decir en voz alta. Molly la ayudó a hacer las maletas, llorando y riendo al mismo tiempo. «Milady, es tan romántico, como en las novelas, una fuga, una boda en Escocia, amor contra viento y marea». Sollozaba mientras metía los vestidos en el baúl de viaje. «Pero la voy a echar tanto de menos. ¿Quién va a escuchar ahora mis parloteos? Vendrás con nosotros». Catherine le tomó las manos. «No puedo ir sin ti, Molly. Eres mi amiga, mi familia. Por favor, dime que vendrás». Molly rompió a llorar del todo y se le echó al cuello. «Claro que iré, hasta el fin del mundo, solo que al señor Blackwood no le importará. Al señor Blackwood le encantará». Se oyó una voz grave desde la puerta. William estaba en el umbral, con un abrigo de viaje y los guantes en la mano. El pelo ligeramente alborotado, los ojos serios. Pero en ellos ardía una llama de esperanza, de expectación, algo joven y casi infantil. «El carruaje está listo», dijo. «Tenemos que salir antes de que la finca se despierte. Cuantos menos testigos, mejor». Catherine asintió. El corazón le latía con tal fuerza que parecía que se oía en toda la casa. Echó un último vistazo a la habitación, su habitación, donde solo había pasado unas semanas, pero que se había convertido en su hogar.
la cama con dosel, las ventanas con vistas al jardín, la chimenea donde crepitaban los leños en las noches frías. Volveremos, dijo William en voz baja, acercándose a ella. Te lo prometo, esta es nuestra casa, y volveremos. Ella lo miró y le creyó, porque a su lado podía creer en cualquier cosa. El viaje a Escocia duró 4 días. 4 largos días de traqueteo en el carruaje, de noches en posadas de carretera donde se presentaban como hermano y hermana, viajando con su acompañante. Una mentira necesaria, pero temporal. Pronto se convertiría en verdad y serían una familia. Molly viajaba con ellos, entreteniéndolos con su cháchara, quedándose dormida en el hombro de Catherine cuando el viaje se volvía demasiado monótono. Les contaba historias de la finca, de cómo los sirvientes se preocupaban por Milady y el señor Blackwood, de cómo la señora Holloway había bendecido en secreto su partida, de cómo el cocinero les había preparado pasteles de viaje, deseándoles felicidad. Todos están de su parte, Milady, susurraba Molly. La gente sencilla entiende el amor. No les importan los títulos. Ven que el señor Blackwood es un hombre honesto y usted una dama bondadosa. Con eso basta. William estaba a su lado constantemente. Le sostenía la mano cuando el carruaje saltaba en los baches. La cubría con una manta cuando hacía frío. Le leía en voz alta un libro de poemas que había traído consigo, y su voz la calmaba, la envolvía en calor. Por las noches, cuando Molly dormía en la habitación contigua de la posada, se sentaban junto a la ventana y susurraban sobre el futuro. ¿Qué haremos cuando volvamos?, preguntó Catherine, acurrucada en su hombro. La alta sociedad no nos perdonará. Las cartas no dejarán de llegar. Que no nos perdonen. William la besó en la sien. No necesitamos su perdón. Solo necesitamos Willowmere, la tierra, la gente que depende de nosotros. Crearemos nuestro propio mundo, donde la honestidad sea más importante que los títulos y el amor más fuerte que las convenciones. ¿Y si intentan quitarme el título? ¿Impugnar la herencia? No podrán. El título es tuyo por derecho de sangre. Y yo, sonrió, yo solo soy tu marido. Un marido escandaloso de baja cuna que, por cierto, administra la finca a la perfección. Tendrán que aceptarlo, tarde o temprano. Catherine levantó la cabeza y lo miró en la penumbra de la habitación, iluminada solo por la luz de la luna que entraba por la ventana. Te amo, susurró, tanto que a veces me asusta. ¿Qué pasará si te pierdo? No me perderás. La atrajo más cerca, hundiendo el rostro en su pelo. No iré a ninguna parte. Donde tú vayas, yo iré. Donde tú vivas, yo viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios será mi Dios. Catherine reconoció las palabras del libro de Ruth, un antiguo juramento de lealtad. Las lágrimas brotaron, pero sonrió. Eso es de la Biblia. Lo sé, mi madre me lo leía de niño, y siempre pensé que así debía sonar el amor verdadero. No palabras bonitas, sino la promesa de quedarse. Pase lo que pase, la besó, larga, lenta y tiernamente. Y en ese beso había un juramento más fuerte que cualquier palabra nupcial. Gretna Green los recibió con niebla y una lluvia fina. Un pequeño pueblo en la frontera entre Inglaterra y Escocia, donde los matrimonios se celebraban rápidamente y sin demasiadas formalidades, donde bastaba el deseo de 2 personas, un testigo y la bendición de la iglesia. Una pequeña iglesia de piedra se alzaba en el centro del pueblo, modesta pero sólida, con un campanario de madera y una vidriera sobre la entrada. El sacerdote, un anciano escocés de barba cana y ojos bondadosos y arrugados, los recibió en la puerta. ¿Otra parejita de fugitivos? Sonrió mirándolos. Bueno, el amor es sagrado y el Señor bendice a quienes aman sinceramente. Entren, séquense. Nos prepararemos y luego los casaré según las reglas de la iglesia y la ley. Dentro de la iglesia reinaba el silencio y olía a incienso, a madera vieja y a cera de velas. Sencillos bancos de madera, un altar con un crucifijo, iconos en las paredes.
Nada ostentoso, ningún lujo, solo una sagrada sencillez. Catherine estaba de pie junto a William, agarrada de su mano, y el corazón le latía con tal fuerza que le faltaba el aire. Se quitó el chal mojado y se arregló el vestido, uno sencillo de color azul oscuro, de viaje, pero el mejor que tenía. No era un vestido de baile, no estaba bordado con perlas, pero era honesto, auténtico, como su amor. William llevaba una levita oscura, una camisa blanca y una corbata que se había anudado con manos temblorosas. Tenía el rostro pálido y los ojos encendidos. Estaba nervioso, se notaba, y por eso lo amaba aún más. ¿Están listos? El sacerdote se acercó al altar, abrió un gastado libro de oraciones y se ajustó las gafas. Los nombres para inscribirlos en el registro de la iglesia. Catherine Winters, condesa de Dorset, dijo Catherine, intentando que no le temblara la voz. William Blackwood, añadió William, administrador de la finca de Willowmere, ex capitán de Su Majestad. El sacerdote lo anotó, trazando las letras lentamente. Asintió a Molly, que estaba a un lado, secándose las lágrimas con un pañuelo. La testigo. Sí, padre, sollozó Molly. Yo soy la testigo. Perfecto. Entonces, empecemos. El sacerdote se enderezó y su rostro se volvió solemne. Ante Dios y esta testigo, nos hemos reunido para unir a estas dos personas en santo matrimonio. El matrimonio fue instituido por el Señor, bendecido en Caná de Galilea, y lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Catherine escuchaba las palabras, antiguas y eternas, y sentía que algo sagrado llenaba el espacio. No era solo una boda, era un sacramento. William Blackwood. El sacerdote se volvió hacia él. Tomas a esta mujer, Catherine Winters, por legítima esposa ante Dios. Prometes amarla, cuidarla, protegerla, en la alegría y en la tristeza, en la riqueza y en la pobreza, en la salud y en la enfermedad, hasta que la muerte os separe. Lo prometo. La voz de William era firme, resonante. Miraba a Catherine, y en sus ojos se reflejaba la luz de las velas, haciéndolos parecer casi dorados. Ante Dios y los hombres, lo prometo. Catherine Winters. Se dirigió el sacerdote a ella. ¿Tomas a este hombre, William Blackwood, por legítimo esposo? ¿Prometes amarlo, honrarlo, estar con él todos los días de tu vida, pase lo que pase? Las lágrimas le nublaron los ojos, pero Catherine sonrió. Lo prometo. Con todo mi corazón lo prometo. ¿Tienen anillos? William sacó de su bolsillo 2 sencillos anillos de oro. Catherine no sabía cuándo había tenido tiempo de conseguirlos. Probablemente los había comprado en uno de los pueblos del camino. Sencillos, sin piedras ni grabados, pero hermosos precisamente por su simplicidad. El sacerdote bendijo los anillos, mojando sus dedos en agua bendita. Coloca el anillo a la novia y repite conmigo. Yo, William, te tomo a ti, Catherine, por esposa. Este anillo es signo de mi amor y mi fidelidad. William tomó la mano de ella. Temblaba, y le deslizó lentamente el anillo en el dedo. Le quedaba un poco grande, pero se sujetaba. Yo, William, te tomo a ti, Catherine, por esposa, repitió con voz ronca. Este anillo es signo de mi amor y mi fidelidad, hoy y siempre. Ahora era el turno de Catherine. Tomó el otro anillo, y le temblaban tanto las manos que apenas pudo ponérselo en el dedo. Yo, Catherine, te tomo a ti, William, por esposo. Este anillo es signo de mi amor y mi fidelidad, para siempre. El sacerdote levantó las manos, bendiciéndolos. Por el poder que me confieren la Santa Iglesia y la ley de Escocia, os declaro marido y mujer. Lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Los santiguó. Puedes besar a la novia, hijo mío. William se volvió hacia Catherine, y en su rostro había tal felicidad, tal emoción, que a ella se le cortó la respiración. Le tomó el rostro entre las manos, con delicadeza, como si temiera que fuera a desaparecer, y se inclinó lentamente. Sus labios se encontraron en el primer beso como marido y mujer. Suave, profundo, lleno de todo lo que era imposible expresar con palabras.
Molly sollozó ruidosamente y se sonó con el pañuelo. El sacerdote rezó una oración en voz baja, y fuera, como en respuesta, salió el sol, abriéndose paso entre las nubes e inundando la iglesia de una luz dorada. Señora Blackwood. Ahora era la señora Catherine Blackwood, esposa, no una condesa ante su administrador, no una señora ante su sirviente, simplemente una esposa ante su marido, iguales ante Dios y el uno ante el otro. Y ese era el mejor título del mundo. El viaje de vuelta fue diferente. No viajaban como fugitivos, sino como esposos. Se cogían de la mano abiertamente, sin esconderse. Reían, hacían planes. Molly parloteaba sin cesar sobre cómo sería su vida en Willowmere, sobre cómo les contaría a todos que había sido la testigo en la boda de la condesa. ¿Se imaginan lo que dirá la señora Holloway? Gorjeaba. Me preguntará, Molly, ¿y qué tal fue? Y yo le diré, precioso, señora Holloway, tan precioso que no paré de llorar. Y seguro que a ella también se le escapa una lagrimita. Es buena, aunque sea estricta. Seguro que sí, sonrió Catherine, apoyándose en el hombro de William. En su dedo brillaba el sencillo anillo de oro, y no podía dejar de mirarlo. ¿Eres feliz?, preguntó William en voz baja, cuando Molly se quedó dormida. Más feliz que nunca en mi vida. Incluso sabiendo que habrá dificultades, que la sociedad no nos perdonará, que susurrarán, nos juzgarán, nos cerrarán las puertas. Incluso sabiéndolo, levantó la cabeza y lo miró a los ojos. Porque te he elegido a ti. Y es la única elección de la que estoy absolutamente segura. Él la besó, larga y tiernamente, sin prestar atención a los ronquidos de Molly ni al balanceo del carruaje. «Te haré feliz», susurró. «Te juro que haré todo lo que esté en mi mano». «Ya lo has hecho», respondió ella con sencillez. Regresaron a Willowmere una semana después de su partida. La tarde de noviembre era fría y clara, y olía a nieve y a humo de chimeneas. La casa los recibió con luces en las ventanas. La señora Holloway, al recibir la carta que anunciaba su regreso, había ordenado que lo prepararan todo. El ama de llaves los recibió en la puerta, con el rostro serio pero los ojos húmedos de lágrimas. «Milady, señor Blackwood», hizo una lenta reverencia. Luego se enderezó y sus labios temblaron en una sonrisa. «O debería decir ahora señor y señora Blackwood. Los felicito, de todo corazón». «Gracias, señora Holloway». Catherine se acercó y abrazó al ama de llaves, un gesto inaudito que rompía todas las reglas, pero tan sincero. «Gracias por apoyarnos». La señora Holloway sollozó y le dio unas palmaditas en la espalda. «¿Cómo no iba a osar apoyarlos? He visto cómo se miran, he visto amor verdadero, es algo raro, milady. Hay que cuidarlo». William le estrechó la mano al ama de llaves, con calidez y gratitud. «¿Y las cartas?», preguntó. «Muchas». «Demasiadas», suspiró el ama de llaves. «La mayoría desagradables. Pero también hay otras». Del vizconde Grayson, con su apoyo y felicitaciones. De varios arrendatarios, que han enviado sus deseos de felicidad. Gente sencilla, pero sincera. Y también... vaciló. Ha venido un hombre de Londres, del abogado. Dice que necesita tratar asuntos legales relacionados con su matrimonio. Catherine y William intercambiaron una mirada. Empezaba. «Mañana nos ocuparemos de eso», dijo William con firmeza. «Hoy solo queremos estar en casa». «En casa». Esa palabra sonaba como una oración. Pasó un año largo, difícil, pero lleno de amor. La primavera llegó a Willowmere temprana y generosa. El jardín estalló en flores, manzanos, rosas, lilas. El aire estaba embriagado de aromas, y los pájaros cantaban desde el amanecer hasta el atardecer. Catherine estaba de pie junto a la ventana de su dormitorio, mirando hacia abajo, donde William hablaba con un nuevo arrendatario. Llevaba ropa de trabajo sencilla, botas manchadas de tierra y las mangas remangadas. Estaba bronceado, fuerte, con esa belleza masculina
que le cortaba la respiración. Su marido. El año no había sido fácil. La alta sociedad les había dado la espalda, de forma rápida y despiadada. Las invitaciones cesaron. Antiguos conocidos cruzaban la calle para no encontrarse con ellos. Las cartas estaban llenas de condenas, reproches y profecías de una pronta caída. Pero Willowmere resistía. Es más, prosperaba. William administraba la finca con un celo redoblado. Los arrendatarios lo respetaban, los granjeros se lo agradecían. La cosecha fue récord. Las reparaciones se completaron. Las deudas se pagaron por completo. La finca generaba más ingresos que en tiempos del difunto conde Richard, y Catherine encontró su vocación. Abrió una escuela para los hijos de los trabajadores y los campesinos de los alrededores. Una pequeña aula en el ala este donde, por las mañanas, se reunían 10 o 12 niños a los que enseñaba a leer, escribir y contar. Lo que una vez enseñó como institutriz, ahora lo ofrecía a quienes no habrían tenido otra oportunidad de recibir una educación. Eso le traía alegría, una alegría profunda y verdadera. Ver cómo se iluminaban los ojos de un niño cuando leía por primera vez una frase por sí mismo. Oír el agradecimiento de los padres. Saber que estaba haciendo algo importante, que perduraría. La alta sociedad podía juzgarla todo lo que quisiera, pero aquí, en Willowmere, la querían y la respetaban. La puerta se abrió y entró Molly, ahora doncella principal, la mano derecha de la señora Holloway, tan alegre y parlanchina como siempre. «Milady, una carta de Lady Ashton». Catherine tomó el sobre con sorpresa. Lady Ashton, la que un año atrás le había escrito las cartas más venenosas. Lo abrió, lo leyó y sonrió. «Condesa, debo admitir mi error. Su matrimonio ha resistido lo que habría destruido muchas uniones quote Ochameia. Su finca prospera y su reputación como administradora es impecable. Quizás el amor sea realmente más importante que el origen. La invito a usted y al señor Blackwood a una recepción de otoño. El tiempo ha curado las heridas. Con mis respetos». «¿Qué dice?» Molly saltaba de curiosidad. «Una invitación. Parece que la alta sociedad está dispuesta a perdonarnos». «Oh, milady, eso significa que todo acaba bien». Catherine miró por la ventana a William, que justo en ese momento levantó la cabeza y la saludó con la mano. El corazón se le llenó de calor. «Sí, Molly, todo está bien. Quizás no como esperábamos, pero mejor». Esa noche estaban sentados en la biblioteca, junto a la chimenea. William leía en voz alta, una costumbre que había adquirido después de la boda. Catherine estaba recostada, con la cabeza en su regazo, y él le acariciaba distraídamente el pelo. William lo llamó en voz baja. «¿Mm? Hoy Lady Ashton ha enviado una invitación para una recepción en otoño. La alta sociedad está dispuesta a aceptarnos de nuevo». Él dejó el libro y la miró con atención. «¿Y quieres ir?» Catherine lo pensó. «No lo sé. Hace un año habría dado cualquier cosa por una invitación así. Pero ahora soy feliz aquí. Contigo, con nuestra vida. No necesito su aprobación». William sonrió, con esa sonrisa rara y cálida que siempre le detenía el corazón. «Entonces iremos solo si te apetece. No por ellos, sino por nosotros. Para demostrar que hemos sobrevivido. Que el amor ha vencido». «El amor ha vencido», repitió Catherine, y se inclinó para besarlo. Él la atrajo más cerca y el beso se profundizó, se volvió más ardiente. El libro cayó al suelo, pero a nadie le importó. Por cierto, William se apartó, apoyando su frente en la de ella. «Tengo una noticia». «¿Cuál?» «Estaba pensando que quizás es hora de ampliar la familia». Catherine se quedó inmóvil, mirándolo con los ojos muy abiertos. «¿Quieres decir?» «Quiero decir que sueño con el día en que me digas que estamos esperando un hijo». Le tembló la voz. «Quiero verte con nuestro hijo o nuestra hija en brazos, enseñarles a montar a caballo, leerles libros, mostrarles Willowmere. Quiero una familia de verdad, contigo». Las lágrimas brotaron. Catherine lo abrazó por el cuello. «Yo también lo quiero, con todas mis fuerzas». Él la tomó en brazos y la llevó hacia la puerta. «Ella sí que
Ella reía entre lágrimas. William, ¿a dónde? Al dormitorio, mi amada esposa. Tenemos que empezar a trabajar en esa familia. Y cuando él cerró la puerta del dormitorio con el pie, cuando las velas iluminaron suavemente la habitación, cuando se fundieron en un abrazo, Catherine comprendió que eso era la felicidad, no los títulos, no los bailes, no la aprobación de la sociedad, simplemente el amor, simplemente estar al lado del hombre que veía su alma, no su posición, que la elegía cada día de nuevo, 2 años después. En una soleada mañana de mayo, una risa infantil resonó en el jardín de Willowmere. Una niña de 1 año y medio, de rizos castaños y los ojos grises de su padre, caminaba tambaleándose por el sendero, persiguiendo a una mariposa. Detrás de ella iba William, listo para cogerla si tropezaba. «Cuidado, Eleanor», reía él. «La mariposa se escapará». Catherine estaba sentada en un banco bajo un manzano, con una mano apoyada en su vientre abultado. El segundo hijo debía nacer en otoño. Miraba a su marido y a su hija, y el corazón se le llenaba de tal felicidad que le daban ganas de llorar. Molly trajo el té en una bandeja y se sentó a su lado. «Qué belleza, ¿verdad, milady? Ha creado un verdadero hogar». «Lo hemos creado», la corrigió Catherine, «todos juntos». William atrapó a Eleanor y la levantó en brazos. La niña chillaba de alegría. Se acercó a Catherine, se sentó a su lado y acomodó a la niña en su regazo. «¿Cansada?», le preguntó, besando a su esposa en la sien. «Feliz», respondió ella con sencillez. Eleanor se estiró hacia su madre, y Catherine le tomó la manita y le besó los dedos. «¿Sabes?», le dijo a William, «a veces pienso, ¿qué habría pasado si no hubiera heredado Willowmere? ¿Si me hubiera quedado como institutriz?» «Nos habríamos encontrado de todos modos», dijo él con seguridad. «El destino. ¿Recuerdas?» «Recuerdo». Estaban sentados en el jardín, a la sombra de los manzanos, escuchando el canto de los pájaros, el susurro del viento en las hojas y la risa de su hija. A lo lejos, los granjeros trabajaban en los campos. En la casa se horneaba el pan. La vida transcurría tranquila, apacible, plena. La pobre institutriz se había convertido en condesa. La condesa se había convertido en esposa. La esposa se había convertido en madre, y cada transformación la había hecho más feliz que la anterior. Y en la vieja mansión de Willowmere, entre las colinas inglesas, el amor había vencido de verdad, como debe ser en toda historia de verdad.